monstruo, son montañas de 6,000 o más metros. I'm from China. Namaste. Estos son verdaderos yaks. En el episodio anterior nos cancelaron el vuelo de Katmandú a Lukla, pero gracias a nuestro superguía Jay logramos abordar un helicóptero. Y ese fue, sin duda, uno de los vuelos más cardíacos que he tenido hasta ahora. Pero la cosa no paró ahí, porque llegando a Lukla nos agarró la lluvia y así, entre lodo y charcos, caminamos hasta Pakden, un pueblito donde pasamos la noche. La aventura comenzó con intensidad y con muchos ánimos, porque el objetivo es claro: llegar al Everest en una pieza y sin diarrea. Muy buenos días, comenzamos caminata el día de hoy. Vamos directo hacia un poblado que se llama Namche Bazaar. Está como a 5 o 6 horas de donde nos quedamos la noche anterior. El día de hoy se pone serio, muy serio. ¿Por qué? Porque vamos a ascender a 3,500 metros y a esa altura el oxígeno ya empieza a faltar. Y conforme avanzamos, algunas preocupaciones comienzan a rondar mi cabeza. Porque si una de estas cosas falla, nos arruinaría el viaje. O mucho peor, nos mandaría de regreso evacuados en helicóptero. Como ustedes se imaginarán, en Nepal no puede uno beber el agua. Lo que yo hice es que me traje un botecito que tiene un filtro integrado y entonces yo relleno el bote con el agua de los baños o de donde sea, de los restaurantes, y lo voy filtrando y de ahí voy bebiendo. Les muestro mi fabuloso bote de agua. Es este cuate de aquí. Tiene un filtro integrado, entonces le pone uno el agua ahí y pues ya de ahí está uno bebiendo. El tema es, si todavía estás preocupado por si el agua está limpia o no, pues le puedes poner tabletas para purificar el agua y además tendrías el filtro. Entonces más o menos eso es lo que estamos haciendo, y rellenarlo cuantas veces puedas o cuantas veces quieras o necesites durante el camino. A quienes estamos a punto de enfrentar el reto, el camino nos ofrece su belleza y sus colores. También música y baile. Pero al mismo tiempo hay que mirar hacia adentro y poner nuestro juego en orden. Otra preocupación que tenemos en este camino es la altura. Vamos a ascender eventualmente hasta más de 5,000 metros. La altura ya me ha jugado malas pasadas antes, y al llegar a las puertas del Parque Nacional Sagarmatha, sabemos que el ascenso será constante, y el mal de montaña, nuestro enemigo invisible y al acecho. No queremos sudar mucho, no queremos elevar el ritmo cardíaco demasiado, queremos irnos con mucha calma. Y poco a poquito vamos llegándole a donde queremos llegar, sin prisas, sin acelerarse demasiado. Y es una trampa también, porque hay veces que uno se siente muy bien y quieres acelerar más, pero no. Y así comenzamos el ascenso hacia Namche. Y con un poco de suerte podríamos ver a la distancia al gran Everest. Hasta ahorita todo bien. Aquí vienen los burritos persiguiéndome, vienen detrás de mí haciendo fila y estamos a 3,000 metros, señoras y señores.
Y vamos bien, vamos bien. Hace calor y luego hace frío y luego hace calor otra vez y luego hace frío otra vez. Entonces me pongo el gorro, me quito el gorro, me pongo la gorra, me quito la gorra, me pongo el gorro. Vean nada más este lugar increíble, muy hermoso, unos bosques, unas montañas, unas cascadas. Estamos como a unos 30 minutos de Namche Bazaar, que es donde vamos a pasar la noche y que es donde prácticamente vamos a pasar los siguientes hoy y mañana, para poderse aclimatar a la altura. La altura es 3.300 metros, casi 3.400 metros, llegando a Namche. Y como voy de subida ya perdí el aliento, así es que mejor les muestro unas imágenes de este lugar tan hermoso. Hace como una hora que almorzamos y yo ya estoy como que con hambre. Tras horas de subida, por fin llegamos a Namche, la puerta a los Himalayas. Comida, café caliente y lo último de la civilización. Y aunque a 3.400 metros eso podría costarnos caro, una buena cerveza local. Y a descansar, porque al día siguiente intentaríamos ver por primera vez al Everest. O al menos eso creíamos. Buenos días, día 3, día número 3, seguimos en Namche Bazaar. El día de hoy es solamente hacer caminata, mantenerse activos para poderse acostumbrar a la altura, y vamos a subir un poquito más de 3.400 metros, yo creo que por ahí de los 4.000, para pues probar cómo nos sentimos, y luego regresamos a dormir otra noche a Namche Bazaar. Ya desayunamos también, unos huevitos, algo ahí sencillito, pero pues suficiente para la caminata de hoy. Vámonos. No, estos se pegan pero con cariño, como que ni se quieren lastimar unos a otros. Miren nada más, este pueblo está totalmente rodeado por montañas y, o sea, son montañas monstruosas, o sea, picos de 6.000 metros, 6.500 metros. Para donde veas hay montañas, hay picos enormes. Hoy en la mañana estamos descubriendo nuevos picos que no habíamos visto ayer, que estaban ocultos por las nubes o estaban muy oscuros, y hoy nos dimos cuenta que están ahí y son monstruos, son montañas de 6.000 o más metros. Parecieran más altas, pero lo increíble es que en los próximos días vamos a ver montañas todavía más altas. Que está muy bonita la tienda con sus montañas en el fondo. En el fondo. Bueno. Y él quería tomar una foto de la señora que está ahí en la tienda, pero ella es muy tímida y no les gusta que los turistas les tomen fotos, entonces... Ahí vienen los cargadores con musiquita y todo, miren. Llegamos a Jamboche. Espero que lo esté pronunciando bien. Tenemos para calentar pay de manzana, pan, sopita de cebolla. Ya estamos muy cerca de nuestro momento épico esperado. Un paso por la ladera de la montaña en donde es posible ver al Everest. Very beautiful. Very beautiful. I'm from China. You are from China? Yes. I'm from Nice to meet you. I am from Mexico. Mexico. What's your name? Lee. Lee, I am Raúl. Auro. Nice meeting you. Nice meeting you. Take care on the trail. Bye. Las nubes lo cubren todo y parece que el Everest no quiere mostrarse hoy. Aún así, seguimos subiendo y el escenario realmente se tornó épico.
Llegamos al Hotel Everest View, un excelente mirador hacia el pico más alto del mundo. Pero el señor Everest no quiso mostrarse. Tal vez era su forma de decirnos: mira a tu alrededor, la belleza está aquí, en lo cercano, en lo presente. Y así lo hicimos. Bajamos la mirada y descubrimos algo inesperado, un pequeño pueblo llamado Humyo. Llegamos a este pueblito bastante bonito, estamos aquí caminándole, conociendo el pueblito. Está como un poquito afuera de lo que es el camino más turístico, entonces está como que la gente te saluda más, como que son más cordiales, mucho más cálidos con uno. Spider-Man, namaste. Se siente mucho más como menos turístico, digamos, un poco más local, ¿no? Un croissant de queso de yak. Comer queso de yak en la montaña, yo no sé, porque eso de andar flojo del estómago y andar hikeando acá arriba, como que no me late. Estos son verdaderos yaks, miren nada más lo lanudos que son estos canijos. Estos sí que no pasan frío para nada, ¿eh? Estos duermen afuera, en temperaturas bajo cero, y miren, están muy bien preparados con su suéter natural. Miren nada más este alojamiento que llegamos aquí para comer el lunch, y vean nada más qué acogedor está esto, la estufita que la encienden por ahí en la tarde, por ahí de las 4 o 5 de la tarde, cuando el frío empieza, y los asientos que tienen como unas especies de mantas, como cobijitas que son muy calientitas, y miren lo súper acogedor el lugar. Y después de una comida simple pero reanimadora, emprendimos el regreso a Namche. Yo con los ánimos bien recargados y el corazón contento de haber coincidido aquí y ahora con este lugar y con su gente. Es un camino arduo hasta el Everest, pero habrá muchas historias y experiencias interesantes. Porque como ya lo he dicho antes, la montaña es solo el pretexto. Gracias por acompañarme en este viaje. Si quieres ver más aventuras como esta, por favor suscríbete. Te veo en el próximo episodio.